Estamos a la espera de que ingresen todos los participantes en este evento. Unos segundos más. Damos la bienvenida a todo el auditorio, a todos los que nos acompañan en una noche más de capacitación, de una noche más académica que vamos a tener junto a la Sociedad Paceña de Pediatría. Esta es la sexta fecha que estamos presentando este primer módulo de infectología pediátrica, y la base de este módulo es COVID, que ha estado impactando en los últimos meses con mucha fuerza en todo nuestro planeta. Ya tenemos varias personas dentro de la sala. Esperamos unos segundos más. Volver a decirles, quedan cordialmente invitados, todavía nos faltan algunas fechas. Este es el primer módulo que se presenta a cargo de la Sociedad Paceña de Pediatría. También van acompañados un conjunto de talleres que se hacen de manera presencial. El taller que lo estamos haciendo está a cargo del doctor Velasco, que lo están haciendo los días viernes. Con mucho éxito se está llevando este taller. Invitar a los próximos talleres que vamos a dar a conocer también a través de estos medios de comunicación, en las redes sociales. Ya vamos casi 30 personas en la sala, esperamos unos segundos más. Esta noche tenemos el tema puntaje de predicción de severidad de COVID. Puntaje de severidad en COVID. Tenemos a una gran invitada en nuestra sala, es la doctora Adriana Asturizaga Mallea. Ella es neumóloga infantil y ella se formó en el Hospital Ovidio Aliaga Uría con la parte de la especialidad de pediatría. Ella hizo su subespecialidad en el INP en la Ciudad de México, ya como neumóloga pediatra, que es autorizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias médicas también de la UNAM y está trabajando en este momento como neumóloga pediatra en la Caja de Salud de la banca privada. Es la gran invitada que tenemos. Tenemos un panelista de lujo, se ha disculpado la doctora Parra porque tiene otras actividades. Por el momento el doctor Salazar también se está disculpando. Vamos a ver si puede entrar también el doctor Salazar, tiene una cirugía de urgencia. Ya conocen al doctor Salazar, es past president, es médico pediatra intensivista, él es epidemiólogo clínico, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, es miembro de la Sociedad Paceña de Terapia Intensiva Pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Los invitados de lujo, yo creo que ya somos un número suficiente para el inicio de la actividad académica. Adriana, tienes toda la pantalla, toda la audiencia, bienvenida y adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y este tema tan interesante que nos ha apasionado durante este tiempo. Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla. El tema que vamos a hablar esta noche es sobre los puntajes de predicción de severidad en COVID. Quiero decir que, bueno, yo soy parte de un grupo de investigación donde están varios pediatras, varios pediatras intensivistas, neumólogos pediatras, no solamente de la ciudad de La Paz,
sino también de otros departamentos como Cochabamba, Santa Cruz. Y esta noche vamos a presentar parte del trabajo que se ha realizado durante este tiempo y nuestra propuesta sobre un puntaje. Como ustedes saben, la pandemia empezó en marzo del 2020, que llegó, ¿no?, realmente a Bolivia. Entonces, desde entonces han empezado, al inicio había mucha incertidumbre sobre cuál es el cuadro clínico en los pacientes pediátricos, cómo afecta esto al paciente pediátrico, y poco a poco habían estudios que iban saliendo a medida que esto iba creciendo y que iban aumentando los casos, ¿no? Entonces acá, como ustedes pueden ver, tenemos un primer estudio más o menos de esto de febrero del 2020, porque ellos habían empezado ya desde el 2019 con este problema, donde empezaban a mostrarnos cuáles son los síntomas y signos que podían presentar en el paciente pediátrico. Después están los italianos, que ustedes también saben que han tenido igual un pico alto, donde han empezado a mostrarnos cuáles eran sus estadísticas. Sin embargo, poco a poco ya empiezan a haber revisiones sistemáticas para mostrarnos que probablemente los niños, sus síntomas no eran tan importantes al inicio, pensaban que no eran tan importantes, pero ustedes, como pueden ver acá, la población que se tenía era muy poquita, ¿no? Eran 6, 15, 20 por estudio, después este estudio de 100, pero donde desde el principio se veía que los niños en un inicio eran asintomáticos en la mayoría de los casos, y los síntomas más importantes eran fiebre, tos y síntomas gastrointestinales. En esta diapositiva, donde ya se puede, para mayo del 2020 ya hay más estudios, hay ya una N más importante, que ya no eran de 6, 7 los estudios, de 100 ya es una N de 1780, donde se puede ver que la mayoría de los niños eran enfermedad leve, el segundo grupo moderada, y que los síntomas principales eran la fiebre, la tos y el malestar, ¿no?, de garganta, el dolor de garganta. En esto sale, esta es la revisión más grande que ha salido, que es de 7,780 pacientes con 941 estudios, es en junio del 2020, donde vuelve a exponerse lo mismo, ¿no? Son pacientes que la mayoría son pacientes asintomáticos, y los síntomas principales son la fiebre, la tos, acá sí nos ponen como congestión nasal y fatiga, y que dentro de los estudios ya de rayos X también nosotros podíamos ver que la mayoría eran pacientes con radiografía normal. En los niños la tomografía no se estaba haciendo también de manera rutinaria, entonces no había tantos estudios, y donde los patrones más importantes siempre ha sido este patrón en vidrio expulido. Pero, ¿qué es lo que estaba condicionando a los niños para tener o no enfermedad? Si bien había niños que tenían enfermedad leve o asintomática, pero también había un grupo de niños, aunque era menor, a tener enfermedad que llegaba a ser moderada, que necesite hospitalización porque estaban con hipoxemia, o incluso, ¿no?, llegar hasta terapia intensiva para tener soporte ventilatorio. Entonces, se empieza a ver cuáles son los factores de riesgo, y para la admisión se ha visto que un factor de riesgo importante es la edad, que sean pacientes menor a 3 meses, tiene un odds ratio de 7,86, o sea, tiene 7,86 veces más de tener la posibilidad de poder llegar si es menor de 3 meses. Como enfermedades de base, al inicio se extrapolaba lo que había en el adulto para el paciente pediátrico, entonces se asumía que podía ser enfermedad respiratoria, cardiológica, la obesidad, pero tampoco diabetes, pero no podíamos extrapolar porque el paciente pediátrico no es un adulto chiquito. Entonces, ya en este estudio se ha visto que el asma sí tiene un factor de riesgo para poder ser admitido con 2,17, que sí contradice mucho con otras series y otros estudios
que nos dice si el asma es un factor de riesgo solamente si no está controlado y si, si está catalogado como un asma moderado a severo. Otros factores de riesgo como enfermedad de bases, tal vez una enfermedad gastrointestinal, la diabetes y el inmunocompromiso, ¿no? Tal vez primario o secundario, que también tienen sus otros riesgos por encima de uno, y la prematurez. ¿Y qué síntomas predictores ya nos estaban hablando acá que podían decirnos que este niño va a ir mal? Entonces, nuevamente aparece la fiebre con un radio de 3.82, la dificultad respiratoria con una P muy importante, un radio de 6.32, dolor abdominal y vómitos. Esto estamos hablando para la admisión a hospital. Y tenemos en esta otra diapositiva cuál va a ser sus factores de riesgo para poder tener el soporte ventilatorio. Entonces, se repite mucho de lo que habíamos visto en la anterior diapositiva, que un factor de riesgo es la edad, sobre todo en niños menores de 3 meses, mayor de 20 años, que también se ha visto esto, enfermedades de base igual, enfermedades gastrointestinales y el asma, y los síntomas predictores para que pueda entrar a terapia intensiva, principalmente la dificultad respiratoria con un otro radio de 15.71. Entonces, de aquí nace la pregunta si podríamos nosotros, igual, en factores, perdón, antes de pasar a factores de riesgo, la proteína se reactiva entre todos los laboratorios, lo único que sale positivo y con una P no tan significante como otras, como por ejemplo la edad o como la dificultad respiratoria. Entonces aquí nace la pregunta si podríamos, con estos factores de riesgo, tener puntajes o scores predictivos de qué paciente va a ir mal, qué paciente va a ir bien. He buscado mucho en cuanto a ver si había estos sistemas de puntaje en pacientes pediátricos. Sin embargo, hay mucho en adultos, no es mucho, pero sí hay más sistemas de puntaje en adulto. Aquí les voy a mencionar alguno. En este toma 417 pacientes y hace, ¿no? Este score, que si es más de 5.5, nos dice que es un score que nos puede estar prediciendo muerte. Entonces, ellos como han visto ya en su regresión que un factor de riesgo era ser varón, sobre la nacionalidad y tener asma y la glucosa, ¿no? La glicemia, si esto está entre 7.11 milimoles o esto es más de 11 milimoles, sabe el puntaje, entonces si esto es más de 5.5 nos predecía muerte. Hay otros scores como por ejemplo que igual son en adultos, 865 pacientes, y esto igual han podido ver que factores de riesgo son pacientes mayores de 56 años, ser del género masculino, los niveles de hemoglobina bajo, el recuento de leucocitos, las plaquetas igual, ¿no? Si están con plaquetosis o plaquetopenia, la proteína C reactiva si esta está por encima de 51, la creatinina, el sodio y el potasio como predictores, igual les dan un puntaje, y que si tiene un puntaje más de 6 más de 6, ¿no? De 6 a 9, que sería lo más alto, tiene mayor riesgo de tener enfermedad severa y una mortalidad del 60%. En esta otra sistema de puntaje, igual han visto que los otros radios de la edad mayor de 60 años, del dímero D, de la albúmina y de la saturación menor de 90, tenían unos radios de la edad entre 2 y 7, y hacen su sistema de puntaje con un gráfico donde uno puede decir, ¿no? Si el paciente tiene su saturación por encima de 90, tengo un puntaje de menor a 90, tiene un puntaje de 2.5. Si la albúmina está, dependiendo igual, si está por debajo de 3.5, igual le vamos a dar un puntaje de 2, y ahí va subiendo igual el número D y la edad, igual se va sumando los puntos, y esto igual predice el riesgo de la enfermedad, de predecir mortalidad sobre todo. Otro estudio que igual es en pacientes adultos, donde toman la edad, hacen igual con sus gráficos para que sea mucho más
didáctico para el médico que ya está en la práctica clínica. Le dan un puntaje, la saturación de oxígeno, obviamente esto es igual a nivel del mar, o los niveles de albúmina y la probabilidad o la posibilidad de tener igual necesidad de oxígeno o mortalidad. Ok, entonces eso es todo lo que se ha visto afuera. Pero ¿qué está pasando en Bolivia? Nosotros en Bolivia, especialmente en los niños, no sabíamos realmente cuánto es la incidencia, cuántos son subdiagnósticos de casos leves que muchas veces no llegaban a la asistencia médica o al doctor porque se asumía que eran positivos por los papás, tardaba mucho tiempo el PCR, entonces realmente la incidencia real no la tenemos. Y también lo que hemos podido nosotros ver que el espectro es amplio, ¿no? Desde enfermedades asintomáticas hasta niños que llegaban a terapia intensiva. Entonces, y esto en medida afecta la mortalidad y la morbilidad. Pero, ¿qué factores en Bolivia pueden estar afectando? Porque también nosotros veíamos que en La Paz no era lo mismo que Santa Cruz, porque había mucha diferencia, igual que Cochabamba. Entonces ahí estaba jugando un papel el aire, la calidad del aire, la contaminación, la altitud, el clima o los factores socioeconómicos que estaban jugando un papel para que no sea la enfermedad igual en todos los departamentos. Entonces, por eso se decide hacer un estudio multicéntrico observacional de abril a octubre de 2020, donde se participan 5 departamentos, 5 hospitales de tercer nivel y 10 hospitales generales en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Beni, donde ingresaron todos niños menores todos pacientes menores de 18 años con una RT-PCR positiva o con suficientes criterios clínicos y epidemiológicos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no se llegaba a hacer el estudio o solamente teníamos el antígeno nasal, pero sí había el antecedente, ¿no? De papá, mamá con el PCR positivo o que alguien había fallecido por COVID. Fue aprobado este comité por el Comité de Ética de la Universidad Cristiana Boliviana. Entonces, ¿qué nosotros encontramos acá? Encontramos que sí había pacientes que tenían en relación a la edad, ¿no? Pacientes que sí se habían hospitalizado y pacientes que habían llegado a terapia intensiva. No pudimos dar tanto seguimiento al paciente con enfermedad leve y asintomática, que tal vez es un sesgo en este problema porque no teníamos el acceso de los pacientes y se perdieron. Además, tampoco llegaban y asistían a la consulta médica. Pero ¿qué se ha visto? Que los niños que se han hospitalizado al menos eran niños que en su mayoría eran de menores de 5 años y la mayoría de los niños era de género masculino y las enfermedades, la comorbilidad más importante era el paciente oncológico, pero esto cabe recalcar que nosotros habíamos hecho en hospitales terciarios, donde son centros de referencia de paciente oncológico. El área de la vivienda, la mayoría de los pacientes vivía en área urbana, no teníamos tampoco acceso al área rural, y los pacientes fueron un 42% de La Paz, en Santa Cruz fueron un 32%, y aquí es lo que nosotros podemos ver, que es lo que les decían, el comportamiento de los niños no fue lo mismo en estas áreas. Y aquí sí hay una diferencia significativa entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y otros que estamos hablando de Oruro y del Beni, que hay una diferencia, ¿no? Los pacientes de Santa Cruz se hospitalizaban más en terapia intermedia que en hospitalización, mientras que como ustedes ven aquí en La Paz, esto era al revés. Entonces, había que ver qué es lo que está pasando. En cuanto a los cuadros clínicos y los síntomas, la mayoría de los pacientes que ingresaron con enfermedad grave. Y esto era en un 37.1%, el 34.3% fue con
que tenían necesidad de terapia intensiva, pero sin embargo 7 no ingresaron por falta de unidades. Y el 28.6 estaba en enfermedad leve a moderada. La mayoría de los pacientes cuando ya se hace su ingreso es por neumonía. Y en este grupo de etapa 3 o enfermedad crítica con terapia intensiva, si bien igual la neumonía es el criterio o el diagnóstico clínico que se da, el PIMS también se vio y el choque séptico. En cuanto a los síntomas más frecuentes fue la fiebre, la tos, la disnea, la fatiga, el vómito y otros síntomas que ustedes pueden ver acá que no fueron tan frecuentes. En cuanto a los tratamientos que se dieron, los antibióticos sí se llegaron a dar en un total casi de la mayoría de los pacientes hospitalizados en un 90.4%. Sí se usó corticoides, la mayoría usó dexametasona, se usó la anticoagulación y aquí sí igual hubo una diferencia de una P significativa, especialmente en los pacientes de terapia intensiva, porque eran los que más utilizaban. Y otras terapias dirigidas que si bien no estaban aprobados, pero sí se han utilizado, han sido la hidroxicloroquina, la ivermectina, el plasma hiperinmune y las terapias también de soporte que se han utilizado. Entonces, como les decía, había una diferencia entre la altitud y entre la llanura, ¿no? Que es Santa Cruz. Entonces sí se ha visto que había una diferencia en cuanto a tiempos de fiebre, a los días de tos, días de dificultad respiratoria, pero no eran significativas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ninguna P es significativa, pero sí veíamos que podía haber una diferencia. Igual acá habíamos visto que en cuanto ya a los síntomas, la diferencia de la saturación sobre todo, había diferencia entre la altitud y entre la llanura, donde había más datos de hipoxemia o había más tolerancia en el paciente con altitud. Entonces, con todo esto, se hizo un modelo de regresión logística multivariado para poder ver si de todos estos datos clínicos demográficos podíamos sacar un score o nosotros podíamos tener un predictor de severidad en niños, porque habíamos visto que no había en niños y nosotros se propuso este score. La edad, ¿no? Cuando es una, que la edad cuando es menor de 3 meses, que tiene una P significativa, la fiebre, los días de síntomas hasta la atención médica, que también podía tener un OR positivo, la dificultad respiratoria, el vómito y las lesiones cutáneas. Se ingresaron a este modelo estadístico donde la dificultad respiratoria y las lesiones cutáneas y los vómitos tal vez tenían la P más significativa y se propuso esto. Que es el score ABCDF, que es en pacientes menores de 15 años que tengan la sospecha, no, el diagnóstico confirmado de COVID para severidad. Entonces, en estos ítems se da uno con el sí, con la dificultad respiratoria, lesiones cutáneas. Si antes de la atención médica habían pasado más de 3 días, o sea, del inicio de síntomas hasta la atención médica más de 3 días, si tenía síntomas enterales, o sea, diarrea y vómitos, y los días de fiebre. Si tuvo fiebre al entrar al hospital, perdón. Entonces, con esto, si el score es igual a 2, tenía o menor, ¿no? A 2, un riesgo moderado de entrar a terapia intensiva con una sensibilidad del 78.6 y una especificidad del 62.24. Y cuando el score era mayor o igual a 3, el riesgo de entrar a terapia intensiva era mucho mayor, con una especificidad casi del 90.2%. Si bien su sensibilidad es baja, pero su especificidad es alta. Entonces, este es el modelo estadístico que nosotros habíamos propuesto,
que obviamente esto hay que validarlo, esto se puede todavía validar, pero creemos que es muy útil porque es clínico, no necesita, y esto es para un médico de atención de primer nivel o de primer contacto, que no tiene acceso a laboratorios, que no tiene acceso a rayos X, pero que sí puede tener, sí puede realizar un examen físico completo y que esto nos podría orientar a qué niño va bien, qué niño va a ir mal, y para que si ya tenemos un score igual o mayor a 3, poder derivarlo directamente a un centro de tercer nivel para que pueda ser atendido y evitar comorbilidades, ¿no? Y mortalidad sobre todo. Entonces, en las conclusiones que nosotros hemos llegado, que pese que parecía que había una diferencia significativa, clínicamente no hay, ¿no? Más que la saturación de oxígeno. Los factores para admisión a terapia intensiva habíamos visto que podía ser enfermedad de base y área rural, pero esto puede ser sesgado porque nosotros hemos hecho el estudio más en pacientes de área urbana y la enfermedad de base, especialmente oncológicos, porque eran 3 hospitales de referencia, ¿no? De tercer nivel. Y el score de severidad que se propone, que es una herramienta clínica, que les he dicho que donde la importancia de los síntomas respiratorios gastrointestinales y sobre todo que no necesita estudios de gabinete o de laboratorio para poder ayudar al médico de primer contacto. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Adriana. Muy bueno aporte para Bolivia especialmente, ¿no? Es un estudio multicéntrico que no se lo había hecho ni en otros países. Y nosotros tenemos la oportunidad con este grupo que ha realizado este estudio en varias ciudades y en varios hospitales de referencia aquí en Bolivia. No contamos en este momento con el doctor Salazar ni con la doctora Parra. Sí, comentarte alguna experiencia desde el Ministerio de Salud. Se ha tenido muchas dificultades como Bolivia. Hemos estado, mi persona y varios de los que están aquí en el auditorio han sido parte del Comité Científico Nacional de COVID mientras estaba el anterior gobierno, y durante este gobierno también nos hicieron la invitación para participar en el mismo. Como experiencia hemos comenzado a hacer un sistema que era el CIBE, que era un sistema de vigilancia epidemiológica de COVID-19, que tenía toda la intención de rescatar toda la información demográfica, sintomática y de personas, casos probables, casos sospechosos, casos probados, pacientes que se recuperaban de funciones para hallar todo tipo de tasas. Lamentablemente, la información que surgía era tan rápida que no se podían vaciar todas las fichas epidemiológicas al sistema de vigilancia. Se perdió mucha información de ingreso, se perdían fichas y más aún, era tan rápido el avance de la enfermedad que no hemos podido tener información adecuada en el CIBE. El CIBE funcionó varios meses hasta el año pasado y poco a poco fue de ya no estaban vaciando ya la información en el CIBE. No hemos tenido más que información de casos sospechosos, casos confirmados, de casos que mejoraban y los casos que llegaban a defunción. Solamente teníamos unas cuantas variables que no han funcionado de verdad y lamentablemente no hemos obtenido nada como un observatorio nacional en el caso de vigilancia de COVID-19. Miren que se ha intentado hacer varios estudios, se han hecho en adultos, algunos intensivistas han hecho en algunas unidades, no ha mostrado mucho. Sí había la intención, la muy buena intención de muchas personas de hacer vigilancia por su lado, pero este estudio que ha hecho Adriana con muchas personas aquí en Bolivia resultó ser una luz que nos ha llamado la atención de ver cuáles son los síntomas, signos que había, que más nos llamaban la atención, perdón, y construir, miren, interesante la construcción de un puntaje de severidad, ¿no? Muy simple de emplearlo, de utilizarlo. La verdad que eso es lo que necesitamos. Nosotros tenemos otra epidemiología como país. Se han debido dar cuenta que en otros estudios como el de Kuwait, solamente se mostraba
otros datos como albúmina, glicemia y bueno, eso es su epidemiología de ese país, característico de su región, etcétera. Nosotros tenemos una característica epidemiológica muy, muy amplia, ya sea por los pacientes que están a nivel de la altura y del llano, ¿no? Así que eso nos llamaba la atención. Bueno, es interesante que este grupo siga funcionando porque la verdad necesitamos más información con esto de las nuevas variantes, la Omicron que estaba en ese momento, que está en este momento, y en el momento de realización del trabajo que estaba la Delta, no Delta. Es otra epidemiología la que está funcionando con el Omicron, pero es seguir con la vigilancia y es validar este score que es muy bueno. Si se logra validar este score, podría ser un instrumento que va a funcionar en Bolivia. Y les sugiero a los participantes de este proyecto, de este grupo bien conformado, que sigan adelante con la validación también de este estudio. Adriana, llegan las preguntas, no tengo por el momento en el box de las preguntas, por favor, al auditorio está abierto el box. Estamos para contestar las preguntas. Adriana está atenta. Al momento no tenemos preguntas. Adriana, por mi parte, una pregunta. Mira que todos los estudios nos marcan la obesidad hasta el momento. No se ha podido ver qué grado o si es algún factor de riesgo la obesidad en los niños. Y no sé si tienen algún dato sobre las complicaciones que han tenido estos pacientes a mediano o hasta ahora. No, no creo que no se hizo seguimiento. No sé, Adriana, a ver, porfa. Sí, la obesidad, se vio que había diferencia, que había más obesos en el llano, en Santa Cruz sobre todo, y en La Paz no había tantos obesos. Se discutió mucho para ver qué es lo que estaba pasando y probablemente sea, ¿no? El, mm, el carácter cultural, ¿no? Sociocultural de la misma población de acá versus la de allá, que hacía que los pacientes que son más obesos estaban allá, pero al final no tuvo una significancia estadística. En cuanto a complicaciones, lamentablemente no se pudo dar el seguimiento por la pérdida del paciente, ¿no? O sea, una vez que el paciente egresaba, muchas veces no teníamos el celular o el celular era equivocado, entonces no se ha podido dar el seguimiento para poder ver si había datos de long COVID o si después de alguno de estos niños que hizo leve o de estos pacientes asintomáticos hizo PIMS, por ejemplo, no, la verdad, no se pudo dar el seguimiento que hubiéramos querido, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Va, a veces es por la cantidad de trabajo que llega a los hospitales que se podían a veces perder los datos, no se llenaba todo, entonces ya se tenía que sacar de la base de datos o un paciente por falta de uno o dos datos importantes por la carga de trabajo y que claro, al final el médico asistencial que somos nosotros, tratamos de hacer un poco de investigación, de crear estas bases de datos, de crear eh, estudios, ¿no? Que nos puedan ayudar y no se pudo poder hacer la continuidad de esto. Pero hay propuestas, ¿no? De ver especialmente lo de long COVID o las secuelas que pueden estar dejando ya en los pacientes, que también nosotros estamos viendo. Y como neumóloga, lo que yo veo es que ha aumentado mucho la hiperreactividad bronquial, muchos niños están empezando a debutar con asma, que probablemente sea un gatillo esto del COVID, pero esto hay que estudiarlo, ¿no? Sí, evidentemente, Adriana. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos. ¿Cómo se realiza la lectura del score? Por favor, ¿podría repetir? Adriana, adelante. Lo voy a volver a compartir para que sea más sencillo y más dinámico. Ahí está. No sé cómo.
No sé si logran ver. Ahí está. Entonces, el score es este, ¿no? El que está en la tablita que es rosada, donde tiene el score, para que sea un poco más didáctico, se le había puesto como A, B, C, D y F. La A de edad, que tiene que ser para que este score sirva, que tiene que ser en niños o en personas menores de 15 años y con diagnóstico confirmado de COVID. Entonces, dentro de este, el B significa dificultad respiratoria, que si tiene dificultad respiratoria, nosotros le damos un puntito. Lesiones cutáneas, que es la C, le damos otro punto. Los días antes de la atención médica, si esto se retarda mucho, si digamos de lo que empieza los síntomas, y ha tardado 4 a 5 días en acudir al médico para su atención, se le da un punto, si no esto es 0. Síntomas gastrointestinales, que es principalmente vómitos y diarrea, igual le damos un punto. O si en el momento de entrar al ingreso al hospital había fiebre. Entonces se suma este puntaje. El máximo puntaje que podemos tener es 5. Y si este puntaje es menor o igual a 2, el riesgo para entrar a terapia intensiva es moderado, con una sensibilidad de 78.6 y una especificidad de 62.24. Sin embargo, si el score es más de 3, tiene un alto riesgo de entrar a COVID, y aquí su especificidad es el 90.2. O sea, es decir, si el niño no tiene esto, o sea, si su score no es, es menor a 2, la posibilidad de que entre a terapia intensiva es muy baja, ¿no? Por el valor predictivo que puede tener por esta especificidad, el valor predictivo positivo por esta especificidad alta cuando el resultado es mayor a 3. Adriana, ahí va otra pregunta en relación al score y más específicamente a las lesiones cutáneas. ¿Qué tipo de lesiones cutáneas tendríamos que observar para poner o para que esté positivo en el score? Las lesiones, las lesiones cutáneas que principalmente se había visto era el rash y las lesiones en los deditos, ¿no? Que presentaban los pacientes, pero no que así específicamente describí todas las lesiones, no, por el mismo llenado del formulario se puso lesiones cutáneas, en paréntesis era, ¿no? El rash, y tenían que poner el sí. Entonces así como poder tener realmente cuáles han sido todas las lesiones cutáneas que se han podido ver, no se ha podido recabar ese dato como tal. Hay una pregunta más, dice: buenas noches, ¿este score ya puede ser implementado en los centros de salud y hospitales? Lo que pasa es que este score no ha sido validado. Lo ideal sería validarlo, pero si ya ustedes pueden implementar en su práctica clínica y ver si si ustedes están viendo que el niño ha tardado mucho en llegar, si está con fiebre y si además tiene lesión cutánea, entonces ya es 3 puntos, no lo tengo que mandar de una vez para que puedan atenderlo, ¿no? Entonces, si bien no está validado, pero precisamente para eso lo estamos presentando, para que de alguna manera pueda ser de una utilidad en el médico del centro de salud, del primer contacto. Excelente. Y no hay más preguntas que tenemos en el auditorio. Adriana, muchas felicitaciones por el trabajo. Es una publicación, como lo han podido ver, internacional. Llama a todas las personas, a todos los colegas que están aquí en el auditorio a seguir los pasos de investigación. Lo podemos hacer, podemos juntarnos, hay mejores recursos para hacer investigación ahora. Tenemos más accesibilidad a información, ya sea por redes sociales, por las mismas llamadas telefónicas, por bases de datos que están en los celulares. Vale decir que podríamos armar varios grupos
Esto nos ayuda y nos guía, y tu grupo que siga adelante, Adriana. Agradecerte de corazón esta buena presentación y dar gracias a todo el auditorio. Unas palabras de despedida, por favor, Adriana. Muchas gracias por el espacio. Realmente, como dices, a veces es difícil poder empezar, ¿no? A trabajar, pero es posible cuando hay un objetivo en común para que varios médicos nos podamos unir y han visto, ¿no? Son 5 departamentos, entonces espero que en algún momento esto se pueda validar y podamos volver a presentar ya los resultados con la validación. Muchas gracias, Adriana. A ustedes, auditorio, muchas gracias por estar en este nuevo día y les esperamos para la próxima semana. Tengan una buena noche y adiós. Aidita, muchas gracias. Gracias a Inti, muy amable por esta noche. Con gusto, doctor, un gusto. Buenas noches.